Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Crónicas del Alma. Hoy les traigo una historia que nos lleva a mediados del siglo XIX, a los campos del Bajío mexicano, donde una joven enfrentó el sacrificio más grande que puede hacer un corazón: entregar su libertad por amor a su familia. Tu deuda está perdonada, pero no te lo diré. Quiero que te quedes por elección, no por obligación. Necesito saber que tu amor es libre, dijo don Gael de la Vega tras cancelar el pagaré que ligaba a su esposa Hacienda Pérez. La hacienda. Esta es la historia de Elena, una mujer que llegó a la Hacienda de la Vega como pago de una deuda, pero que descubrió que el destino tiene formas misteriosas de transformar el dolor en redención. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El sol de la tarde entraba por la ventana del pequeño salón en el pueblo de Guanajuato, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire quieto. Elena estaba sentada junto a su madre, doña Raquel, sosteniendo entre sus manos la labor de bordado que llevaba semanas sin tocar. Los dedos le temblaban ligeramente, no por el frío, sino por las palabras que acababa de escuchar de boca de su padre, don Esteban. Doña Raquel tosió con fuerza, cubriéndose la boca con un pañuelo que ya mostraba manchas oscuras. La enfermedad avanzaba cada día un poco más, consumiendo su cuerpo delgado como el invierno consume las hojas. Elena apretó los labios y dejó la labor sobre la mesita de madera desgastada. Miró a su madre con ternura, alisando los mechones de cabello gris que escapaban del pañuelo que cubría su cabeza. En la habitación contigua escuchaba las voces de Beto y Carmen, sus hermanos pequeños. Beto tenía 12 años y el ímpetu de quien todavía no comprende la gravedad del mundo. Carmen apenas contaba 8 y su risa inocente atravesaba las paredes como un recordatorio de que la vida continuaba ajena a las tormentas que azotaban a los adultos. Don Esteban había entrado al salón con los hombros caídos y la mirada huidiza. Era un hombre que alguna vez tuvo presencia, que caminaba con la frente en alto por las calles del pueblo, saludado con respeto por comerciantes y trabajadores. Pero las malas decisiones, las inversiones fallidas y las noches en las mesas de juego lo habían convertido en una sombra de sí mismo. Ahora, de pie frente a su hija mayor, parecía más pequeño que nunca. «Elena», había dicho con voz ronca, «necesito hablar contigo». Ella había asentido en silencio, siguiéndolo hasta el pequeño despacho donde alguna vez su padre llevaba las cuentas de su modesto negocio de telas. Ahora el escritorio estaba vacío, salvo por unas cuantas cartas con sellos de color rojo, todas ellas recordatorios de deudas impagadas. Don Esteban había cerrado la puerta tras ellos y durante un momento, largo solo, había silencio. Luego, con palabras entrecortadas, le había contado todo: la bancarrota, los acreedores, la amenaza de perder la casa, lo único que les quedaba, y finalmente, la propuesta que había recibido del hombre que poseía la mayor parte de sus deudas. Don Gael de la Vega, el hacendado más próspero de la región cerca de San Miguel de Allende, me ofrece cancelar toda la deuda, había dicho don Esteban sin poder mirar a su hija a los ojos, a cambio de tu mano en matrimonio. Elena había sentido que el suelo se movía bajo sus pies. Conocía el nombre de don Gael de la Vega. Todo el mundo lo conocía. Era un hombre solitario que vivía en una hacienda inmensa en las afueras del pueblo. Un viudo que había perdido a su esposa y a su hijo hace años. Decían que era un hombre justo pero distante, que rara vez sonreía y que manejaba sus tierras con mano firme. Tenía 35 años, 16 más que ella. No es un mal hombre, había continuado su padre con voz suplicante. Tiene reputación de
ser honorable. Te daría una vida cómoda, segura, y nosotros, tu madre podría recibir tratamiento, Beto y Carmen podrían seguir estudiando. Pero si no aceptas, Elena, perderemos todo, acabaremos en la calle. Ella había permanecido en silencio durante lo que pareció una eternidad. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero las contuvo. No había tiempo para lágrimas. Su madre se estaba muriendo. Sus hermanos pequeños dependían de ella y su padre, por débil que hubiera sido, seguía siendo su padre. ¿Él sabe que vengo como pago?, había preguntado con voz apenas audible. «¿Lo sabe?», respondió don Esteban. Fue su propuesta. Elena había cerrado los ojos. En su mente había imaginado su futuro desvanecerse como humo. Había soñado alguna vez con el amor, con encontrar a un hombre que la mirara con ternura, con formar una familia por elección y no por obligación. Pero los sueños eran lujos que no podía permitirse. «Acepto», había dicho finalmente. Su padre había alzado la vista, bruscamente, con una mezcla de alivio y culpa en el rostro. Había dado un paso hacia ella como queriendo abrazarla, pero Elena había retrocedido. «Necesito estar sola», había susurrado. Ahora, 3 días después, Elena estaba de pie en su pequeña habitación, observando el baúl abierto sobre la cama. Dentro había colocado sus pocas pertenencias, 2 vestidos, además del que llevaba puesto, ropa interior, un cepillo de madera con mango tallado que había sido de su abuela, un pequeño misal y el camafeo con el retrato de su madre cuando era joven. No tenía mucho más. Su vida entera cabía en un baúl de madera desgastada. Doña Raquel había insistido en levantarse de la cama para despedirse de su hija. Estaba sentada en una silla junto a la ventana, envuelta en un chal de lana, con el rostro demacrado, pero los ojos brillantes de lágrimas. «Perdóname, hija mía», había susurrado. «Perdóname por no poder protegerte de esto». Elena se había arrodillado frente a ella, tomando sus manos frías entre las suyas. «No hay nada que perdonar, mamá. Esto lo hago por voluntad propia, por ustedes, por Beto y Carmen, por ti. Eres más valiente que yo», había dicho su madre, acariciándole el rostro. «Más valiente que cualquiera de nosotros». Beto y Carmen habían venido a despedirse también. Carmen lloraba sin comprender del todo por qué su hermana mayor se iba a vivir tan lejos. Beto, en cambio, tenía el rostro serio, luchando por contener las lágrimas que un muchacho de su edad consideraba indignas. «Volverás a visitarnos, ¿verdad?», había preguntado Carmen con voz temblorosa. «Por supuesto que sí», había respondido Elena, abrazándola con fuerza. «Y ustedes vendrán a visitarme también». La carreta había llegado al amanecer del día siguiente. Era una carreta simple pero bien cuidada, tirada por 2 caballos robustos. El conductor era un hombre de edad avanzada llamado Don Lupe, que se presentó con cortesía, pero sin exceso de palabras. Era el capataz de la hacienda de la Vega, le explicó, y había venido a escoltarla hasta su nuevo hogar. El viaje duró casi 3 horas. Elena iba sentada en la parte trasera de la carreta, rodeada de su baúl y algunas provisiones que don Lupe había traído para el camino. El paisaje se extendía ante ella en colinas onduladas, cubiertas de viñedos y olivares, campos de trigo dorado que se mecían con la brisa. Era hermoso, pero Elena apenas podía apreciarlo. Su mente estaba llena de pensamientos inquietos. ¿Cómo sería don Gael de la Vega en persona? Sería cruel. La despreciaría por venir como pago de una deuda. ¿Esperaría de ella cosas que no estaba preparada para dar? Las preguntas la atormentaban una tras otra sin respuesta. Don Lupe pareció notar su inquietud, porque después de un largo silencio habló sin volverse. «Don Gael es un buen hombre, justo y recto. No tiene que temer nada de él, señorita». Las palabras no la consolaron del todo, pero había cierta sinceridad en la voz del anciano que le dio un pequeño alivio.
Finalmente, después de cruzar un puente de piedra sobre un arroyo y subir por un camino bordeado de álamos, la hacienda de la Vega apareció ante sus ojos. Elena contuvo el aliento. Era inmensa. La casa principal era una construcción de 2 pisos con muros de piedra clara y techos de tejas rojas. Tenía amplias ventanas con postigos de madera pintados de verde oscuro y un pórtico con columnas que daba sombra a la entrada principal. Alrededor se extendían los establos, los graneros, las bodegas y las viviendas de los trabajadores. Más allá, hileras interminables de viñedos trepaban por las colinas. La carreta se detuvo frente a la entrada principal. Don Lupe bajó primero y luego ayudó a Elena a descender. Ella alisó su vestido sencillo de algodón color crema, consciente de repente de lo modesta que era su apariencia, en contraste con la grandeza del lugar. La puerta principal se abrió y apareció una mujer de mediana edad, robusta y de rostro severo, pero no poco amable. Llevaba un delantal blanco impecable sobre un vestido oscuro. «Soy doña Meche, el ama de llaves», dijo con una leve inclinación de cabeza. «Bienvenida, señorita Elena». «Gracias», murmuró Elena. «Don Gael está en los viñedos supervisando la cosecha. Regresará al atardecer. Permítame mostrarle sus aposentos mientras tanto». Elena siguió a doña Meche al interior de la casa. El vestíbulo era amplio y fresco, con suelos de baldosas de terracota y paredes encaladas decoradas con tapices antiguos. Una escalera de madera pulida conducía al segundo piso. Doña Meche la guió escaleras arriba por un pasillo iluminado por ventanas altas. «Esta será su habitación», dijo doña Meche abriendo una puerta. Elena entró y quedó sin aliento. La habitación era más grande que el salón de su antigua casa. Tenía una cama con dosel cubierta por cortinas de lino blanco, un armario tallado, un tocador con espejo y una ventana que daba a los jardines traseros. Todo estaba impecablemente limpio y olía a lavanda fresca. «Hay agua en la jarra si desea asearse», continuó doña Meche. «La cena se sirve al anochecer en el comedor. Si necesita algo, tire de la campanilla y vendré enseguida». «Gracias, doña Meche», dijo Elena tratando de procesar todo lo que veía. Cuando doña Meche se marchó, Elena se sentó al borde de la cama y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró en silencio, con las manos sobre el rostro por todo lo que había dejado atrás, por la incertidumbre que la esperaba, por la sensación abrumadora de estar completamente sola en un lugar extraño, pero las lágrimas no podían durar para siempre. Después de un rato, se enjugó el rostro, se lavó con el agua fresca de la jarra y se cambió a su otro vestido, el de color azul oscuro que su madre había insistido en que llevara para conocer a su futuro esposo. Se cepilló el cabello castaño y lo recogió en un moño sencillo. Miró su reflejo en el espejo y respiró profundo. «Esto es lo que debe ser», se dijo a sí misma. «Por mamá, por Beto, por Carmen». El atardecer llegó con una luz dorada que bañaba los campos. Elena estaba de pie junto a la ventana de su habitación cuando escuchó el sonido de cascos de caballo en el patio. Su corazón comenzó a latir más rápido. Doña Meche apareció poco después en la puerta. «Don Gael ha regresado. Solicita verla en el estudio antes de la cena». Elena asintió. Alisando su vestido una vez más, siguió a doña Meche escaleras abajo y por un pasillo hasta una puerta de madera maciza. Doña Meche llamó suavemente. «Adelante», dijo una voz masculina desde el interior. Doña Meche abrió la puerta y se hizo a un lado. Elena entró con el corazón en la garganta. El estudio era una habitación forrada de estantes repletos de libros. Había un escritorio grande de madera oscura, cubierto de papeles y mapas, y detrás del escritorio, de pie junto a la ventana, estaba don Gael de la Vega. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos y porte erguido. Vestía ropas de trabajo, pantalones de
Montar, botas altas y una camisa de lino blanca con las mangas enrolladas hasta los codos. Tenía el cabello oscuro, ligeramente despeinado por el viento, y la piel bronceada por el sol. Su rostro era angular, de facciones marcadas, con una barba corta y bien cuidada. Pero lo que más llamó la atención de Elena fueron sus ojos oscuros, profundos, con una expresión difícil de descifrar. Se miraron durante un momento que pareció eterno. Luego, Gael dio un paso. «Adelante, señorita Elena», dijo con grave y pausada. «Bienvenida a la hacienda de la Vega». Ella hizo una pequeña reverencia con las manos temblorosas entrelazadas frente a ella. Don Gael respondió con voz apenas audible. Hubo un silencio incómodo. Gael parecía estar buscando las palabras adecuadas. Finalmente señaló una silla frente al escritorio. «Por favor, siéntese». Elena obedeció. Gael se sentó también, pero no detrás del escritorio, sino en otra silla frente a ella, como si quisiera reducir la distancia formal entre ellos. «Imagino que este viaje y esta situación deben ser difíciles para usted», comenzó. «No pretendo hacer esto más complicado con palabras vacías o promesas que no puedo cumplir». Elena lo miró a los ojos por primera vez. Había esperado arrogancia, tal vez indiferencia, pero lo que vio fue algo distinto: cansancio, soledad y quizás una pizca de compasión. «Mi padre me envió para ser su esposa», susurró ella, repitiendo las palabras que había ensayado en su mente durante todo el viaje. «Estoy aquí, por voluntad propia. Cumpliré con mi deber». La expresión de Gael cambió ligeramente. Había algo en la forma en que ella había pronunciado esas palabras con dignidad, a pesar de la vergüenza, que pareció tocarlo. «No espero que esto sea un matrimonio convencional. Al menos no de inmediato», dijo él. «Tendrá su propia habitación, su propia privacidad. No le exigiré nada que no esté dispuesta a dar». Elena parpadeó sorprendida. Había esperado lo contrario. «Entonces, ¿por qué?», comenzó a preguntar, pero se detuvo. «¿Por qué propuse este arreglo?», completó Gael. Suspiró y miró hacia la ventana. «Necesito una esposa para esta casa, alguien que la administre, que le dé orden y propósito, y sí, eventualmente herederos. Pero no soy un salvaje, no tomaré lo que no se me da libremente». Elena no supo qué decir. Las palabras se habían atascado en su garganta. «Además», continuó Gael volviendo a mirarla, «su padre es un hombre débil, pero no un mal hombre. Y usted está aquí por sacrificio, no por codicia. Eso merece respeto». Por primera vez desde que había entrado en esa casa, Elena sintió que podía respirar un poco mejor. «Gracias», murmuró. Gael asintió. «La cena será servida pronto. Puede retirarse a descansar si lo prefiere, o acompañarme al comedor». «Como guste». Elena se puso de pie. «Iré al comedor, señor». «Gael», dijo él, «puede llamarme Gael». Ella asintió levemente y salió de la habitación con paso ligero. La cena fue un asunto silencioso. Se sentaron extremos opuestos de una mesa larga, en un comedor iluminado por candelabros de plata. La comida era abundante y bien preparada. Sopa de verduras, pan recién horneado, pollo asado con hierbas y vino tinto de los propios viñedos de la hacienda. Pero Elena apenas pudo probar bocado. Estaba demasiado consciente de cada movimiento, cada sonido. Gael comía en silencio, perdido en sus propios pensamientos. De vez en cuando levantaba la vista hacia ella, pero no hablaba. No era un silencio hostil, pero tampoco cómodo. Cuando terminaron, Gael se levantó. «Mañana le mostraré la propiedad si lo desea. Doña Meche le explicará sus responsabilidades como señora de la casa». «Sí, por supuesto», respondió Elena. «Que descanse, Elena». «Igualmente, Gael». Cada uno se retiró a sus aposentos. Elena subió las escaleras con pasos lentos, agotada no tanto por el esfuerzo físico, sino por el peso emocional del día. Cuando llegó a su habitación,
Encontró que alguien había encendido las lámparas de aceite y había dejado una jarra de agua fresca junto a la cama. Se cambió a su camisón de algodón, se soltó el cabello y se sentó al borde de la cama. Miró por la ventana hacia el cielo estrellado. En algún lugar, lejos de allí, su madre estaría acostada en su pequeña cama, tosiendo en la oscuridad. Beto estaría tratando de dormir pese a la preocupación. Carmen estaría abrazada a su muñeca de trapo. Por ellos, pensó Elena, todo por ellos. Se acostó, cerró los ojos, pero el sueño tardó mucho en llegar. Los primeros días en la hacienda transcurrieron en una extraña rutina. Doña Meche le enseñó a Elena las tareas de la casa: supervisar la limpieza, revisar las provisiones, planificar las comidas con la cocinera, gestionar las cuentas domésticas. Era mucho más de lo que Elena había manejado antes, pero se aplicó con diligencia. Necesitaba mantenerse ocupada, necesitaba sentir que tenía un propósito. Gael, por su parte, pasaba la mayor parte del día fuera en los campos. Durante la época de cosecha salía al amanecer y regresaba al atardecer cubierto de polvo y sudor. Las cenas seguían siendo silenciosas, aunque de vez en cuando intercambiaban algunas palabras sobre asuntos prácticos: el estado de las provisiones, reparaciones necesarias en la casa, noticias del pueblo. Elena comenzó a notar cosas sobre él: la forma en que trataba a sus trabajadores con firmeza pero sin crueldad, cómo conocía a cada uno por su nombre y preguntaba por sus familias, la manera en que sus manos, callosas y fuertes, manejaban las herramientas con destreza, y sobre todo la tristeza que parecía habitar en sus ojos cuando creía que nadie lo miraba. Una tarde, mientras paseaba por los pasillos de la casa, Elena encontró una puerta entreabierta que nunca había visto abierta antes. La curiosidad la venció y se asomó. Era una pequeña habitación que había sido convertida en un santuario. En las paredes había retratos: una mujer hermosa, de cabello claro y sonrisa dulce, y un bebé envuelto en ropas blancas. Sobre una mesa había flores secas en un jarrón y un par de velas consumidas. Elena comprendió de inmediato. Esta había sido la esposa de Gael, Beatriz y su hijo, Gabriel, los que había perdido. Se retiró en silencio con el corazón pesado. Ahora entendía mejor la distancia de Gael. Su frialdad aparente no era crueldad, era dolor no sanado. Esa noche, durante la cena, Elena reunió valor para hablar. «Gael», dijo suavemente. Él levantó la vista. «Vi la habitación con los retratos. No fue mi intención entrometerme». Gael se quedó inmóvil durante un momento, luego bajó la vista a su plato. «No importa», dijo finalmente. «Era mi esposa, Beatriz, y mi hijo, Gabriel. Murieron hace 3 años durante el parto. Lo siento mucho». «Yo también». El silencio volvió, pero esta vez tenía un matiz diferente. Era un silencio compartido de 2 personas que habían conocido la pérdida de formas distintas. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón, para saber que llegaste a este punto del relato». Las semanas pasaron, y el otoño comenzó a instalarse en la región. Los viñedos cambiaron de verde a tonos dorados y rojizos. La cosecha estaba en su punto más intenso, y todos en la hacienda trabajaban desde el alba hasta el anochecer. Una mañana, mientras Elena revisaba el inventario en la despensa, escuchó gritos afuera. Salió corriendo y vio a don Lupe corriendo hacia la casa. «Señora Elena, se avecina una tormenta. Don Gael necesita todos los brazos disponibles en los viñedos para recoger la uva antes de que llegue la lluvia. Si no lo hacemos, perderemos toda la cosecha». Elena no lo pensó 2 veces. «Voy con ustedes». Don Lupe la miró sorprendido. «Señora, no es necesario». «Voy», repitió con firmeza. Se recogió la falda del vestido, se ató un pañuelo en la cabeza y salió corriendo hacia los viñedos junto con los demás trabajadores.
El cielo se había oscurecido con nubes negras amenazantes y el viento comenzaba a soplar con fuerza. En los viñedos, decenas de personas cortaban racimos de uva con rapidez desesperada, llenando cestas que luego cargaban hacia las carretas. Gael estaba en medio de todos, trabajando hombro a hombro con sus empleados. Cuando vio a Elena llegar con las manos listas para ayudar, se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin hostilidad, pero con sorpresa. «Ayudar», respondió ella simplemente, y se puso a cortar uvas sin esperar respuesta. Gael la observó durante un instante y luego algo cambió en su expresión. Era casi una sonrisa, pequeña pero genuina. Trabajaron durante horas. Elena sentía las manos arder por el esfuerzo y la espalda doler por la postura incómoda, pero no se detuvo. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer justo cuando terminaron de recoger la última hilera. Todos corrieron hacia los graneros, mientras la tormenta descargaba con furia. Dentro del granero, empapados y exhaustos, los trabajadores rieron con alivio. Habían salvado la cosecha. Gael se acercó a Elena, que estaba apoyada contra una viga, tratando de recuperar el aliento. «No tenías que hacer eso», dijo. «Lo sé», respondió ella mirándolo a los ojos, «pero quise hacerlo». Él la miró durante un largo momento, y por primera vez desde que se habían conocido, Elena vio algo diferente en sus ojos. Respeto, quizás incluso admiración. «Gracias», dijo simplemente. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Gael comenzó a hablar más durante las cenas, contándoles sobre los viñedos, sobre los planes para la siguiente temporada, sobre su infancia en esa misma hacienda. Elena, a su vez, le contaba historias sobre sus hermanos, sobre su madre, sobre los pequeños placeres de su vida anterior. Una noche, después de la cena, Gael la invitó a la biblioteca. «He notado que miras los libros con interés», dijo. «¿Sabes leer?» «Sí», respondió Elena. «Mi madre me enseñó cuando era niña». Gael sonrió, una sonrisa verdadera esta vez. «Entonces esta biblioteca es tuya también. Toma cualquier libro que desees». Elena recorrió con los dedos los lomos de los volúmenes, maravillada. Había más libros en esa habitación de los que había visto en toda su vida. «¿Puedo recomendarte algo?», preguntó Gael. «Por favor». Él sacó un volumen de poesía y se lo entregó. Este era el favorito de mi madre. Elena lo tomó con cuidado como si fuera un tesoro frágil. «Gracias, Gael». «De nada, Elena». Se miraron a los ojos durante un momento que se extendió más de lo necesario. Luego Gael carraspeó y se volvió hacia el fuego de la chimenea. «Es tarde, deberías descansar». «Sí, tienes razón, buenas noches». «Buenas noches». Pero esa noche ninguno de los dos durmió fácilmente. El invierno llegó a la hacienda de la Vega cubriendo los campos con una capa de escarcha que brillaba bajo el sol de la mañana. Elena se había adaptado completamente a su nueva vida. La casa funcionaba con eficiencia bajo su supervisión y los trabajadores la trataban con respeto genuino, no solo por ser la esposa del patrón, sino porque se había ganado su consideración con trabajo duro y trato justo. Las noches en la biblioteca se habían convertido en una costumbre. Después de la cena, Gael y Elena se retiraban allí, donde él leía documentos administrativos o libros de agricultura, mientras ella se perdía en novelas y poesía. A veces conversaban sobre lo que leían, otras veces simplemente compartían el silencio cómodo del fuego crepitante y las páginas que se volvían. Una noche, mientras Elena leía junto a la chimenea, levantó la vista y encontró a Gael observándola, no con la mirada distante de los primeros días, sino con algo más profundo, más cálido. «¿Sucede algo?», preguntó ella. Gael pareció salir de su ensoñación. «No, yo solo pensaba que esta casa ha estado más viva desde que llegaste». Elena sintió que el calor le subía a las mejillas. «Me alegra poder contribuir».
Haces mucho más que contribuir, Elena. Has traído luz a un lugar que había estado en sombras durante demasiado tiempo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Los domingos Gael y Elena asistían juntos a misa en San Miguel de Allende. Caminaban por las calles empedradas hacia la pequeña iglesia de piedra, y la gente los saludaba con respeto. Elena notaba las miradas curiosas, los murmullos. Sabía que se preguntaban sobre su matrimonio, sobre la naturaleza de su relación, pero mantenía la cabeza en alto con la dignidad que su madre le había enseñado. Después de misa, solían detenerse en el mercado. Gael compraba provisiones mientras Elena miraba los puestos de flores y telas. Un domingo, mientras examinaba unos listones de seda, escuchó una voz conocida. «Señora de la Vega, qué placer verla por aquí». Elena se volvió y vio a un hombre alto y bien vestido que la miraba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era don Gilberto Cepeda, hijo de uno de los terratenientes vecinos. Lo había visto en la iglesia varias veces, siempre rodeado de amigos ruidosos. «Don Gilberto», respondió Elena con cortesía fría, «debe permitirme decirle que es usted la mujer más hermosa que ha llegado a esta región en años», dijo él, acercándose demasiado. «Una lástima que esté atada a un hombre tan serio y sombrío como de la Vega». Elena sintió indignación burbujeando en su pecho. «Don Gael es mi esposo y un hombre honorable. Le agradecería que no hablara de él en esos términos». Gilberto rió con desdén. «Honorable sí, pero dígame, señora, ¿es feliz? Simplemente está cumpliendo con un acuerdo comercial. Todo el mundo sabe cómo llegó usted aquí. Como pago de una deuda». Las palabras fueron como una bofetada. Elena sintió que la humillación la quemaba por dentro, pero mantuvo la compostura. «Mi matrimonio no es asunto suyo, don Gilberto. Con permiso». Intentó alejarse, pero Gilberto la tomó suavemente del brazo. «Solo digo que una mujer como usted merece pasión, no caridad. Si alguna vez se cansa de ser un objeto más en su colección, ¡suelte a mi esposa!». La voz de Gael cortó el aire como un cuchillo. Apareció detrás de Gilberto con expresión pétrea y mirada de acero. Gilberto soltó el brazo de Elena inmediatamente, pero intentó mantener su aire de superioridad. De la Vega solo estaba teniendo una conversación amistosa con... «Vi exactamente qué tipo de conversación estaba teniendo», interrumpió Gael, «y le advierto que si vuelvo a verlo acercarse a mi esposa de esa manera, tendremos un asunto muy diferente entre manos». Gilberto palideció ligeramente. Gael de la Vega era conocido por su templanza, pero también por su fuerza cuando era necesario. Sin decir más, Gilberto se alejó con pasos apresurados. Gael se volvió hacia Elena, su expresión suavizándose. «¿Estás bien?» «Sí», respondió ella, aunque su voz temblaba ligeramente. «Gracias». Gael miró en la dirección en que Gilberto había desaparecido con mandíbula tensa. «Lo siento. Sé que los rumores sobre nuestro matrimonio deben ser difíciles para ti». «No me importan los rumores», dijo Elena con más firmeza. «Lo que me importa es que ese hombre habló mal de ti». Gael la miró sorprendido. Luego algo cambió en su rostro, una ternura que ella nunca había visto antes. «Vamos a casa», dijo suavemente. Durante el camino de regreso en el carruaje, ninguno habló, pero Gael tomó la mano de Elena entre las suyas. Fue un gesto simple, pero significó más que 1000 palabras. Las cartas de casa llegaban cada semana. Don Esteban escribía actualizaciones, breves sobre la salud de doña Raquel, que se deterioraba lentamente, pero de forma constante. Beto contaba sobre sus estudios y sus progresos. Carmen enviaba dibujos trazados con mano infantil. Elena leía cada carta con el corazón apretado, guardándolas todas en una caja de madera en su habitación. Una noche de diciembre, mientras cenaban, Gael notó que Elena apenas tocaba su comida. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «¿Qué sucede?».
preguntó con preocupación. Elena dudó, pero finalmente sacó una carta de su bolsillo. Es de mi padre. Mi madre está muy mal. El médico dice que no le queda mucho tiempo. La voz se le quebró al final. Gael se levantó inmediatamente y se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos. Prepararé el carruaje mañana al amanecer. Iremos a verla. Elena lo miró con ojos brillantes de lágrimas. ¿De verdad? Por supuesto. Es tu madre. Las lágrimas finalmente escaparon y rodaron por las mejillas de Elena. Gael, sin pensarlo, ella se aferró a él sollozando contra su hombro y él la sostuvo con ternura, acariciándole el cabello. Todo estará bien, murmuró. No estás sola. Viajaron al día siguiente. El trayecto fue largo y frío, pero Gael se aseguró de que Elena estuviera cómoda, envolviéndola en mantas y deteniéndose en posadas para que descansara. Cuando finalmente llegaron a la pequeña casa de Guanajuato donde había crecido Elena, el sol se estaba poniendo. Beto y Carmen corrieron a abrazar a su hermana. Ambos habían crecido en los meses que habían pasado. Don Esteban salió también con aspecto más envejecido que nunca. «Elena, hija», dijo con voz quebrada, «gracias por venir». Ella asintió y miró a Gael, que había permanecido discretamente atrás. «Papá, este es don Gael, mi esposo». Los dos hombres se miraron. Había tensión en el aire, historia no resuelta entre ellos. Pero Gael extendió la mano. Don Esteban. El hombre mayor tomó su mano con vacilación. «Don Gael, gracias por traer a mi hija». Elena subió corriendo las escaleras hasta la habitación de su madre. Doña Raquel estaba acostada en la cama, pálida como la cera, respirando con dificultad. Pero cuando vio a su hija, sus ojos se iluminaron. «Elena, mi niña». Elena se arrodilló junto a la cama, tomando la mano frágil de su madre. «Estoy aquí, mamá, estoy aquí. Déjame verte», susurró doña Raquel. Estás más hermosa. Hay algo diferente en tus ojos. He estado bien, mamá. La hacienda es hermosa. Y Gael, Gael es bueno conmigo. ¿Te trata bien?» «Sí, mamá, con mucho respeto». «¿Pero eres feliz, hija? ¿Realmente feliz?» Elena abrió la boca para responder con la respuesta automática, pero se detuvo. Pensó en las noches en la biblioteca, en las conversaciones junto al fuego, en la forma en que Gael la había defendido en el mercado, en cómo la había abrazado cuando lloró. Creo que podría serlo», dijo finalmente con honestidad. Su madre sonrió débilmente. «¿Entonces, puedo irme en paz?» «No digas eso, mamá. No, todavía es hora, mi amor. Pero me voy sabiendo que estás a salvo, que tus hermanos están a salvo y que encontraste a alguien que puede cuidar de ti como mereces». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena. «Te amo, mamá. Y yo a ti, mi pequeña valiente». Doña Raquel murió esa noche en silencio con Elena sosteniendo su mano. Fue una muerte tranquila, sin dolor, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Elena lloró sobre su cuerpo hasta que no le quedaron más lágrimas. Gael estuvo allí todo el tiempo, no dentro de la habitación, respetando la intimidad del momento, pero afuera en el pasillo esperando. Cuando Elena finalmente salió con el rostro hinchado y los ojos rojos, él la envolvió en sus brazos sin decir palabra. El funeral se realizó 2 días después. El pequeño cementerio del pueblo se llenó de vecinos que habían conocido a doña Raquel. El sacerdote habló de su bondad y su fe. Beto y Carmen lloraban aferrados a Elena. Don Esteban estaba de pie apartado, consumido por la culpa y el dolor. Después del entierro, mientras los demás se dispersaban, Gael se acercó a los hermanos de Elena. «Beto, Carmen», dijo con voz suave, «si gustan, pueden venir a vivir con nosotros a la hacienda. Hay espacio de sobra y sería un honor para Elena y para mí tenerlos». Los niños miraron a su hermana mayor con ojos esperanzados. Elena sintió que el corazón le estallaba de gratitud. «¿De verdad?», preguntó Beto. «Por supuesto», respondió Gael. «Son y familia».
Carmen se lanzó a abrazar a Gael, quien se quedó sorprendido por un momento antes de devolverle el abrazo con torpeza. Beto, tratando de mantener la compostura de un hombre joven, extendió la mano. «Gracias, don Gael. Prometo que no seré una carga». «No eres una carga, muchacho. Eres un hermano». Don Esteban observaba la escena desde lejos. Cuando Gael se acercó a él, el hombre mayor bajó la cabeza. «Don Gael, yo no tengo palabras para agradecerle por todo, por cuidar de mi hija». Gael lo interrumpió con voz firme, pero no cruel. «Don Esteban, hay algo que debes saber. La deuda que tenía conmigo fue perdonada hace 3 meses». El hombre levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué? ¿Cancelé su deuda?» «Elena no lo sabe y preferiría que no se lo dijera todavía. Pero usted debe saberlo. Su hija no está aquí por obligación. Está aquí porque yo quiero que esté y espero que ella también quiera estar». Don Esteban lo miró con ojos llenos de lágrimas y algo parecido a la incredulidad. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso?» Gael miró hacia donde Elena estaba consolando a sus hermanos, porque ella merece elegir su propio destino y porque en estos meses he llegado a valorarla de formas que no esperaba. Se volvió y caminó hacia su esposa, dejando a don Esteban atónito. Regresaron a la hacienda una semana después, con Beto y Carmen. Los niños estaban maravillados por la grandeza de la propiedad. Gael les asignó habitaciones contiguas en el 2.º piso y le pidió a doña Meche que los atendiera como si fueran sus propios hijos. Beto mostró inmediato interés en aprender sobre la administración de la hacienda, siguiendo a don Lupe y a Gael por los campos, haciendo preguntas sin parar. Carmen se enamoró de los jardines y pasaba horas jugando entre las flores. Pero Elena, a pesar de la alegría de tener a sus hermanos con ella, cayó en una profunda tristeza. La muerte de su madre había abierto una herida que no podía cerrar fácilmente. Se movía por la casa como un fantasma, cumpliendo con sus deberes, pero sin la chispa que había comenzado a brillar en sus ojos. Gael lo notó. Una noche, después de que Beto y Carmen se habían ido a dormir, la encontró sentada en la biblioteca, mirando fijamente al fuego, sin ver realmente las llamas. «Elena», dijo suavemente, sentándose a su lado. Ella no respondió. «Sé que estás sufriendo y no puedo quitarte ese dolor, pero puedo estar aquí contigo mientras lo atraviesas». Finalmente, ella lo miró. Tenía los ojos llenos de lágrimas no derramadas. «No puedo dejar de pensar que todo esto es culpa mía. Si yo no hubiera venido aquí, si hubiera encontrado otra forma, habrías perdido a tu madre de todas formas», dijo Gael con gentileza. «La enfermedad no perdona. Lo único que cambia es que ahora tus hermanos tienen un hogar. Tu madre murió sabiendo que estaban a salvo. Eso es un regalo, Elena, no una culpa». Las lágrimas finalmente cayeron. Gael la atrajo hacia sí y ella lloró contra su pecho como había hecho antes, pero esta vez el abrazo duró más, fue más íntimo. Cuando finalmente se apartó, Gael le secó las lágrimas con el pulgar. «Eres la mujer más fuerte que he conocido», murmuró, «y es un privilegio tenerte aquí». Sus rostros estaban muy cerca. Elena podía sentir su aliento, ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Por un momento, el mundo se detuvo. Luego, Gael se apartó carraspeando. «Es tarde, deberías descansar». Elena asintió, aturdida por la intensidad del momento, pero mientras subía las escaleras hacia su habitación, su corazón latía con un ritmo nuevo y desconocido. Los meses pasaron. La primavera llegó pintando los campos de verde y llenando el aire de perfume de flores. Elena comenzó a sanar, ayudada por la presencia de sus hermanos y por la constante, silenciosa compañía de Gael. Beto había florecido bajo la tutela de Gael, aprendiendo a cabalgar, a supervisar las cosechas, a llevar las cuentas. Carmen había conquistado a todo el personal de la casa con su risa y su energía inagotable.
Una tarde de mayo, mientras Elena supervisaba la preparación de conservas en la cocina, doña Meche entró con expresión preocupada. «Señora, hay alguien en la puerta pidiendo verla. ¿Es su padre?» El corazón de Elena dio un vuelco. No había visto a don Esteban desde el funeral. Se limpió las manos en el delantal y salió al vestíbulo. Su padre estaba allí con aspecto demacrado y nervioso. Sostenía su sombrero entre las manos temblorosas. «Papá», dijo ella, «Elena, ¿Qué haces necesito aquí?» hablar contigo a solas». Ella lo condujo a una pequeña sala de estar. Se sentaron en silencio durante un momento. Finalmente, don Esteban habló. «He venido a llevarte a casa». Elena parpadeó confundida. «¿Qué? Este matrimonio fue bajo coacción. Tú no tuviste elección real. Pero ahora las cosas son diferentes. He encontrado trabajo en la ciudad. Nada lujoso, pero honesto. Puedo mantenernos a mí y a tus hermanos. Ya no necesitas estar atada a esto». «Papá, no entiendo». «Eres mi hija», dijo él con voz quebrada. «Vendí tu felicidad por mi cobardía, pero puedo rectificarlo ahora. Puedes venir a casa, ser libre». Elena lo miraba atónita. Libre. La palabra sonaba extraña. Pensó en la hacienda, en sus habitaciones llenas de libros, en las cenas tranquilas, en las conversaciones nocturnas. Pensó en Gael, en su fuerza silenciosa, en su bondad escondida tras la distancia, en la forma en que la había sostenido cuando lloró, en cómo había acogido a sus hermanos sin pensarlo dos veces. «Papá», dijo lentamente, «aprecio lo que intentas hacer, pero yo...». La puerta se abrió. Gael entró con la ropa de trabajo cubierta de polvo de los campos. Se detuvo al ver a don Esteban. «¿Qué sucede aquí?» Don Esteban se puso de pie enfrentándolo. «Vengo a recuperar a mi hija. Este matrimonio fue una transacción forzada y ella merece algo mejor». Gael permaneció inmóvil, pero Elena vio un destello de dolor cruzar su rostro. «Si Elena desea irse, es libre de hacerlo». «No, es tan simple», continuó don Esteban. «Usted tiene un poder sobre ella, una deuda que...». «No hay deuda», interrumpió Gael con voz firme. «La cancelé hace meses». Hubo un silencio absoluto. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué?», susurró. Gael la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. «Perdoné la deuda de tu padre 3 meses después de que llegaras aquí. No te lo dije. ¿Por qué? Porque no quería que te sintieras obligada a quedarte. Quería que fuera tu elección». Elena no podía respirar. Todas las semanas, todos los meses, había creído que estaba cumpliendo con un deber, pagando una deuda, pero no había sido así. Había estado libre todo ese tiempo. «Entonces», dijo con voz temblorosa, «¿por qué me mantuviste aquí?» Gael dio un paso hacia ella con expresión vulnerable, de una forma que ella nunca había visto. «Porque no quería que te fueras, porque cada día que pasaba esta casa se sentía más como un hogar. Porque cuando te vi, cuidar de tus hermanos, defender mi honor en el mercado, llorar por tu madre, supe que me estaba enamorando de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Don Esteban miraba entre ellos confundido. Elena sentía que el corazón le golpeaba en el pecho. «Pero nunca, nunca dijiste nada», murmuró ella, «porque viniste aquí como pago. No quería que sintieras que era otra deuda que pagar. Quería que si algún día sentías algo por mí, fuera genuino, libre de obligación». Elena sintió lágrimas, calientes rodando por sus mejillas. Pensó en todos los momentos compartidos, todas las miradas, todos los gestos. Pensó en cómo su corazón había comenzado a latir diferente cuando él entraba a una habitación. Pensó en cómo había llegado a esperar las cenas juntos, las noches en la biblioteca, su presencia constante y silenciosa. «¿Por qué no me dijiste sobre la deuda?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué tenías miedo?», respondió Gael. «Porque necesitabas tiempo para sanar, para encontrarte a ti, misma aquí, y porque era un cobarde. Tenía miedo de que si sabías que eras libre te irías». Elena lo miró a través de las lágrimas.
Vio al hombre que había sido frío al principio, pero que la había tratado con respeto desde el primer día. El hombre que había aceptado a sus hermanos sin dudarlo. El hombre que la había consolado en su dolor más profundo. El hombre del que sin darse cuenta se había enamorado. «Yo no quiero irme», susurró. Gael la miró con intensidad. «¿Qué? No quiero irme», repitió más fuerte. «Durante todos estos meses pensé que estaba aquí por deber, pero ahora me doy cuenta de que en algún momento dejó de ser deber. En algún momento comencé a quedarme porque quería, porque esta casa se convirtió en mi hogar, porque tú...» Se detuvo respirando profundo, reuniendo coraje, «porque me enamoré de ti también». El rostro de Gael se transformó. Toda la distancia, toda la frialdad que había mantenido como armadura, se desmoronó. Cruzó la distancia entre ellos en dos zancadas y tomó el rostro de Helena entre sus manos. «¿De verdad?», preguntó con voz ronca. «Sí», respondió ella. «No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue cuando me defendiste frente a don Gilberto, o cuando ofreciste traer a mis hermanos, o en alguna de esas noches en la biblioteca, pero sucedió, y ahora no puedo imaginar mi vida en ningún otro lugar que no sea aquí contigo». Gael la besó entonces con toda la emoción contenida durante meses. Fue un beso profundo, intenso, lleno de promesas, nuevos comienzos, y Helena se aferró a él, respondiendo con igual fervor, sintiendo que finalmente todo encajaba en su lugar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Don Esteban, que había observado toda la escena en silencio, tenía lágrimas en los ojos. «Entonces, ¿estás segura, hija?», preguntó con voz suave. Helena se volvió hacia su padre sin soltar la mano de Gael. «Más segura que nunca, papá. Este es mi hogar ahora. Él es mi hogar». Don Esteban asintió lentamente. Se acercó y abrazó a su hija. «Entonces, solo me queda pedirte perdón por todo, por mi debilidad, por ponerte en esa posición, por...» «Ya pasó, papá», lo interrumpió Helena. «Y mira lo que resultó. No fue el camino que ninguno de nosotros hubiera elegido, pero nos trajo aquí y aquí es donde debo estar». Don Esteban se separó y le extendió la mano a Gael. «Cuida de ella». «Con mi vida», respondió Gael sin vacilación. Después de que don Esteban se marchara, Gael y Helena se quedaron solos en el salón. Miraron como si se vieran por primera vez. «Entonces», dijo Gael con una pequeña sonrisa, «supongo que nuestro matrimonio comienza realmente ahora». Helena rió entre lágrimas. «Supongo que sí». Él la atrajo hacia sí nuevamente. «Helena, quiero que sepas que cada día desde que llegaste, incluso cuando todavía estaba encerrado en mi propio dolor, has traído luz a mi vida. Me enseñaste a vivir de nuevo, no solo a existir. Y tú me enseñaste que el amor puede surgir en los lugares más inesperados», respondió ella, «que la libertad no siempre significa escapar, a veces significa elegir quedarse». Se besaron de nuevo, esta vez más suave, más tierno. Era un beso de promesa, de futuro compartido. Esa noche, por primera vez, no se retiraron a habitaciones separadas. Gael tomó la mano de Helena y la guió hacia sus aposentos. Lo que sucedió allí fue privado, sagrado, el verdadero comienzo de su unión. No había obligación, no había deuda, solo dos personas que habían encontrado el amor en el lugar. Los meses que siguieron fueron los más felices que ninguno de los dos había conocido. Gael se transformó. La oscuridad que lo había rodeado durante años finalmente se disipó. Reía más, hablaba más, demostraba abiertamente su afecto por Helena. Beto y Carmen prosperaban también. Beto, bajo la guía de Gael, estaba convirtiéndose en un joven capaz y responsable. Carmen florecía con la educación que Helena le proporcionaba, aprendiendo a leer y escribir, desarrollando un talento notable para el dibujo. El pueblo pronto dejó de murmurar sobre el matrimonio de los de la Vega. Era evidente para cualquiera que los viera juntos que había amor genuino entre ellos.
La forma en que Gael miraba a Elena, la forma en que ella se apoyaba en él, la risa compartida, los gestos de cariño natural. En el otoño, Elena comenzó a sentirse mal por las mañanas. Doña Meche, con su experiencia de madre, reconoció los síntomas inmediatamente. «Señora», dijo con una sonrisa conocedora, «creo que debería visitar al médico del pueblo». El médico confirmó lo que Elena ya había comenzado a sospechar. Estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Gael esa noche, él permaneció inmóvil durante un largo momento. Luego, lentamente se arrodilló frente a ella y colocó sus manos sobre su vientre todavía plano. «¿Un hijo?», preguntó con voz llena de asombro y algo de miedo. «Sí», respondió Elena acariciándole el cabello. «Nuestro hijo». Vio las emociones cruzar el rostro de Gael. Alegría, miedo. Sabía que estaba pensando en Beatriz, en el hijo que había perdido. «Gael», dijo suavemente, «sé que tienes miedo, pero no estás solo en esto. Estamos juntos». Él levantó la vista hacia ella y había lágrimas en sus ojos. «No sabía si podría pasar por esto de nuevo, pero contigo creo que puedo volver a tener esperanza. Entonces, tengamos esperanza juntos». Los meses del embarazo pasaron tranquilamente. Gael era excesivamente protector, asegurándose de que Elena descansara, que comiera bien, que no hiciera esfuerzos. Ella se reía de su preocupación, pero secretamente la adoraba. Beto y Carmen estaban emocionados por la llegada del bebé. Carmen ya había comenzado a hacer dibujos para decorar la habitación del niño. Beto, tratando de mantener su dignidad de joven adulto, admitía estar ansioso por enseñarle a cabalgar cuando fuera mayor. Una tarde de primavera, Gael llevó a Elena a la pequeña capilla privada en los terrenos de la hacienda. Era un lugar tranquilo, con vitrales que proyectaban colores sobre el suelo de piedra. Se arrodillaron juntos frente al altar. Gael tomó las manos de Elena entre las suyas. «Quiero agradecerte», dijo en voz baja, «por todo, por venir aquí cuando pensabas que era solo una obligación, por quedarte cuando descubriste que eras libre, por amarme a pesar de mi pasado, mis miedos, mi frialdad inicial. Me devolviste la vida, Elena. Me enseñaste que es posible volver a amar, volver a esperar, volver a soñar». Elena tenía lágrimas en los ojos. «Tú hiciste lo mismo por mí. Me diste un hogar, una familia, un futuro que nunca pensé que podría tener. Me enseñaste que el amor verdadero no siempre llega de la forma que esperamos, pero cuando llega, lo cambia todo. Te amo, Gael, más de lo que las palabras pueden expresar. Y yo te amo a ti, Elena, por siempre». Se besaron en la quietud de la capilla con la luz del sol, filtrándose a través de los vitrales, pintándolos en tonos de oro y rosa. El bebé nació en una noche cálida de julio. El parto fue largo pero sin complicaciones. Cuando finalmente el llanto de un recién nacido llenó la habitación, Gael, que había estado esperando afuera con Beto y Carmen, casi derribó la puerta al entrar. Elena estaba agotada, pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas blancas. El médico sonreía. Doña Meche estaba secándose lágrimas de alegría. «Elena», preguntó Gael con voz temblorosa, acercándose con pasos cautelosos. «Ven a conocer a tu hijo», dijo. Ella con una sonrisa cansada. Gael se sentó al borde de la cama y miró al bebé. Era diminuto, perfecto, con una mata de cabello oscuro y los ojos cerrados. Cuando Elena colocó al niño en sus brazos, Gael comenzó a llorar. Lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud. «Es perfecto», susurró. «Lo es», concordó Elena. «¿Cómo quieres llamarlo?» Gael pensó por un momento. «Gabriel», dijo finalmente, «en honor al hijo que perdí, porque este niño representa el renacimiento, la segunda oportunidad». «Gabriel de la Vega», dijo Elena saboreando el nombre. «Es perfecto». Beto y Carmen fueron admitidos a la habitación poco después.
Carmen estaba fascinada por el bebé, preguntando si podía cargarlo. Beto, ahora de 14 años, miraba a su sobrino con orgullo de tío mayor. «Voy a enseñarle todo lo que don Gael me ha enseñado», declaró Beto. «Y yo le voy a dibujar cientos de dibujos», añadió Carmen. Gael y Elena intercambiaron una mirada llena de amor y alegría. Esta era su familia, no la que habían planeado, no la que habían esperado, pero la que habían construido juntos a través de sacrificio, perdón y amor. Los años que siguieron fueron prósperos. La hacienda floreció bajo la administración conjunta de Gael y Elena. Gabriel creció fuerte y saludable, un niño alegre que llenaba la casa de risas. 2 años después nació una niña a la que llamaron Raquel en honor a la madre de Elena. Beto eventualmente se convirtió en el administrador principal de la hacienda, casándose con una joven del Lintuschenzominschand, pueblo, y estableciéndose en una de las casas en la propiedad. Carmen desarrolló su talento artístico. Sus pinturas decoraban las paredes de la casa principal. Don Esteban visitaba a menudo, reconciliado con su pasado y agradecido por el presente. Jugaba con sus nietos, compartía comidas con la familia y había recuperado algo de la dignidad que había perdido años atrás. Una tarde de otoño, 10 años después de aquel día en que Elena había llegado por primera vez a la hacienda como pago de una deuda, Gael y Elena estaban sentados en el porche viendo a sus hijos jugar en el jardín. Gabriel perseguía a Raquel entre los rosales, mientras Beto, ahora padre de su propio hijo, los vigilaba con cariño. Carmen estaba sentada bajo un árbol dibujando la escena. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?», preguntó Elena, apoyando la cabeza en el hombro de Gael. «Nunca», admitió él besándole la frente. «Cuando propuse ese acuerdo a tu padre, pensé que estaba buscando una solución práctica, una administradora para mi casa, eventualmente herederos. Nunca imaginé que encontraría de nuevo el amor, que encontraría a alguien que me devolvería la vida. Y yo pensé que estaba sacrificando mi futuro», dijo Elena. «Pero en realidad estaba caminando hacia él». «¿Eres feliz?», preguntó Gael, aunque ya conocía la respuesta. «Más feliz de lo que jamás soñé ser posible», respondió ella, volviéndose para mirarlo a los ojos. «Vine aquí como pago de una deuda, pero me quedé por amor y construimos algo hermoso, Gael, una familia, un hogar, una vida, todo de las cenizas de nuestros respectivos dolores». Gael la besó suavemente. «Eres mi redención, Elena, mi segunda oportunidad, mi mayor bendición. Y tú eres la mía». Se quedaron así abrazados en el porche mientras el sol se ponía sobre los viñedos pintando el cielo de oro y púrpura. Los niños reían en el jardín, el aire olía a tierra fértil y promesas cumplidas. La historia había comenzado con humillación y desesperación, con un padre que ofrecía a su hija como pago y una joven que aceptaba sacrificarse por amor a su familia. Pero como todas las mejores historias, se había transformado en algo completamente diferente. Se había convertido en una historia de amor nacido de circunstancias improbables, de redención ganada a través de la bondad y el respeto, de segundas oportunidades que cambiaban destinos. Y mientras el sol se ocultaba sobre la hacienda de la Vega, una cosa quedaba clara. A veces, los mejores destinos son aquellos que nunca elegimos conscientemente, sino aquellos que encontramos en el camino hacia otra cosa. Y a veces, el mayor amor es el que surge en los lugares más inesperados, creciendo lentamente como una flor en terreno árido, hasta que un día te das cuenta de que ha echado raíces tan profundas que ya no puedes imaginar tu vida sin él. Elena había venido a la hacienda como deudora. Se había quedado como mujer enamorada y había construido junto con Gael un legado de amor, familia y esperanza que perduraría por generaciones, porque al final el amor verdadero no conoce de transacciones ni obligaciones, solo conoce de dos almas
que se encuentran, se reconocen y deciden día tras día quedarse y construir algo hermoso juntas.